Bueno, voy a comenzar compartiendo la pantalla un momentico para que observemos que ya a partir de hoy pues está habilitado eh, este segundo módulo, la segunda unidad con respecto a la integración indefinida, ¿sí? Nosotros vamos a seguir trabajando en el módulo 1 que ustedes ya presentaron y en este segundo módulo la integración indefinida. Solo que vamos a evaluar en esta segunda oportunidad 3 métodos de integración adicionales, ¿ok? Como les he dicho en algunos videos que están allí anclados en el aula, la parte de integración pues es anidada, es decir, todos los temas van a depender uno del otro, ¿bien? Pero siempre es importante que tomemos en cuenta el material de apoyo que yo les suministro allí, como son las tablas de integración, ¿sí? Y como son las tablas de derivadas que ustedes deben traer de cálculo 1, que es el conocimiento fundamental Vale. para la base de integración. Entonces, voy a compartir la pantalla. ¿Sí? Y se van a dar cuenta allí. Ok, entonces fíjense, ya está la parte de integración indefinida. ¿Sí? Y si bajamos, vamos a encontrar que está ya la actividad. ¿Ven? Fíjense, ahí están las identidades trigonométricas que vamos a utilizar, algunos videos predeterminados y al final pues ya está operativa en la evaluación. ¿Ok? El cuestionario sobre la integración indefinida, 3 métodos adicionales de integración que son los que vamos a estar trabajando. Bien, ya eso está habilitado y tienen chance de presentarlo hasta 15 días, es decir, hasta el sábado 26 de febrero. ¿Ok? Lo pueden presentar en el transcurso de ese recorrido hasta el sábado 26 de febrero. Entonces, bueno, ahora sí vamos a retomar. Lo que quería es que vieran allí, que ya se encuentra en el aula la información. ¿Okay? Bien, entonces, el siguiente método de integración consiste en la integración trigonométrica. Como el nombre lo dice, tenemos que basarnos en funciones trigonométricas. Recordemos que las funciones trigonométricas van desde el seno, coseno, tangente, cotangente, cosecante, secante, ¿bien? Y sus inversas propiamente dichas. Entonces, cuando hablamos de integración trigonométrica es porque vamos a resolver integrales que poseen funciones trigonométricas. ¿Bien? ¿Qué necesitamos aquí? ¿Qué habilidad tenemos que repasar? Simplemente una habilidad algebraica en el manejo de funciones trigonométricas. Y para eso, yo les recomiendo, que lo tengo por acá impreso y ustedes lo tienen allí en el aula virtual, como son las tablas de integración que ustedes ya tuvieron que haber utilizado en la evaluación número 1, porque de allí nos vamos a apoyar de todos los modelos matemáticos necesarios en funciones trigonométricas. Entonces vamos a resolver, por ejemplo, este primer ejercicio. Aquí nos dicen, es una integral indefinida, ¿sí? Y dice integral del coseno cuadrado de x diferencial de x. ¿Bien? Recordemos que lo primero que debemos hacer es determinar con base a qué estamos integrando. Porque a veces allí el ejercicio puede tornarse muy complejo, pero básicamente termina siendo muy sencillo de resolver. Entonces, el primer paso es identificar con respecto a quién estamos integrando. Fíjense que aquí dice de x, ¿verdad? Es decir, que nosotros estamos integrando con respecto a la variable x. O sea que todo lo que tiene la variable x es lo que nosotros vamos a integrar. Lo que no tenga variable x para nosotros va a representar una constante. ¿Ok? ¿Vamos claros con eso, sí? Entonces, en este caso, tenemos básicamente eso, coseno cuadrado de x, diferencial de x. Bien, tengo que entonces integrar, porque si me doy cuenta, la función trigonométrica pues depende de x. Por lo tanto, sí tengo que resolver esa integral tomando en cuenta la variable x que tenemos ahí. El primer paso es identificar alguna identidad trigonométrica. ¿Sí? ¿Qué identidad trigonométrica, que debemos escribir por allí, identidad trigonométrica, me pudiese servir para yo resolver esta integral? ¿Ok? Entonces, vamos a ver, para ello nos vamos a apoyar de las tablas. ¿Qué identidades trigonométricas se utilizan para el coseno cuadrado de x? A ver quién se acuerda. De Joseph o Daniel. Si yo tengo coseno cuadrado de x, ¿eso es igual a qué? O guíense del material, busquen la tabla. Ajá. Ya busco el material. Sería, por ejemplo, ¿qué?
Hay una, ¿ok?, que nos dice que es la identidad pitagórica. Esa identidad pitagórica define el coseno cuadrado de x como 1 menos el seno cuadrado de x, ¿verdad? Esa es una primera identidad trigonométrica y es pitagórica. ¿Por qué es pitagórica? Porque proviene del teorema de Pitágoras, ¿ok? Otra relación pudiese ser que el coseno cuadrado de x termine siendo un medio que multiplica a 1 menos el coseno de 2x, por ejemplo. ¿Sí? Si nosotros estamos trabajando básicamente con esta otra identidad pitagórica. ¿Okay? Algunos lo que hacen es alterar signos y dicen, bueno, yo voy a trabajar como coseno cuadrado de x, intercambiando también y diciendo que pudiese ser 1 más. Es decir, yo puedo trabajar con una positiva y la otra negativa. En este caso, nosotros vamos a aplicar que el coseno cuadrado de x va a ser igual a un medio que multiplica a 1 más el coseno de 2x. ¿Bien? Porque ya en la primera, que es la pitagórica, la tenemos negativa. ¿Okay? Ahora, ¿cuál de estas dos identidades trigonométricas tengo que utilizar? Porque si ustedes revisaron las tablas, se van a dar cuenta que yo puedo llegar a esto. Es inmediato, ¿sí? Es decir, esto ya está inmediato, está en las tablas. Yo me lo puedo aprender o simplemente me apoyo de allí. Cuando ustedes les pregunten coseno cuadrado de x, ustedes van a responder así, eso es igual a 1 menos el seno cuadrado de x o un medio que multiplica 1 más coseno de x. Bien, cualquiera de las dos las podemos utilizar. Allí no hay problema. El problema es que siempre en el cálculo, que es esta asignatura, tenemos que buscar la forma más sencilla de resolver los ejercicios. No podemos complicar la solución de una integral. Entonces, pregunto, ¿qué es más sencillo para ustedes? ¿Una integral cuadrática, que yo utilice en la primera, o una integral donde no hay ningún cuadrado? ¿Qué me responderían ustedes? ¿Cuál es más sencilla? ¿La que tiene el cuadrado o la que no tiene el cuadrado? Y se ganan 90 puntos. Yo diría que la segunda. La segunda, es decir, esta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque efectivamente es mucho más sencillo trabajar con funciones que no tengan cuadrados a aquellas que, perdón, con esta que no tiene cuadrado a aquellas que tengan un cuadrado. Entonces sí, básicamente vamos a seleccionar esa identidad trigonométrica número 2. O sea que vamos a trabajar con esta identidad trigonométrica. Si me preguntan, ¿pero puedo utilizar la de arriba? Sí se puede. Simplemente que vamos a complicar la resolución del ejercicio, ¿ok? Entonces, como a nosotros nos gustan las cosas sencillas y la matemática es sencilla, pues la idea es trabajar con la segunda identidad. Entonces yo me vengo para acá y digo, muy bien, o sea que esta integral funcional que yo tengo allá, ¿verdad? La voy a convertir a esto. Porque si el coseno cuadrado de x es igual a todo esto, pues entonces coseno cuadrado de x va a ser igual a esto que tengo aquí. O sea que va a ser integral de un medio que multiplica 1 más el coseno de 2x diferencial de x. ¿Bien? Y empezamos a resolver. ¿Qué tengo allí? Bueno, allí ustedes ven que hay una propiedad de qué tipo? Distributiva. ¿Ven? Porque este un medio multiplica tanto al 1 como al coseno de 2x. O sea que tengo que resolver esa propiedad distributiva. Si la resolvemos, ¿a qué vamos a llegar? Bueno, vamos a decir, un medio por 1, pues me va a quedar simplemente un medio, ¿ok? Más un medio por coseno de 2x, pues me va a quedar coseno de 2x medios, ¿ok? Diferencial de x. ¿Qué debo hacer ahora? Nosotros ya en la primera unidad nos dimos cuenta que yo puedo aplicar propiedades de las integrales. Como aquí tengo una integral que está separada por una suma, yo puedo separar esto en dos integrales que se sumen. Es decir, que yo voy a simplificar diciendo que es la integral de un medio de x más la integral del coseno de 2x sobre 2 diferencial de x. ¿Ven? Entonces, lo que teníamos en una sola integral, yo lo dividí en dos integrales, ¿ok? Por la propiedad de la suma, que ustedes ya aprendieron en el primer módulo. ¿Bien? Un detalle importante, nunca se les olvide colocar el diferencial de x. Siempre tengo que colocarlo. Fíjense que en esta no. Cuando no lo había separado, yo solo dejo un solo de x, porque toda esta expresión ya se sobreentiende que está con el de x. Pero cuando la estoy separando en dos integrales, entonces ahí sí tengo que colocar dos de x, ¿ok? En conclusión, tantas integrales nosotros tengamos, tantos de x tengo que tener. Ojo con eso, si yo tengo 5 integrales, tienen que haber 5 de x. De lo contrario, el ejercicio nos empieza a quedar mal desde el procedimiento, ¿ok? Entonces seguimos resolviendo, fíjense.
¿A qué llego yo aquí? Bueno, fíjense que aquí estoy integrando con respecto a x y un medio no tiene x. Y yo les dije que cuando no aparece la x, nosotros debemos considerar que es una constante. Por lo tanto, esta constante yo la puedo extraer de la integral. Y solo me va a quedar entonces un medio que multiplica la integral de dx. ¿Bien? Más. Aquí también hay un medio, que era el que multiplicaba, fíjense, 2, y aquí hay un 1 imaginario, ¿verdad? O sea que también hay un medio. Ese un medio yo también lo puedo extraer porque no tiene la x. O sea que también me queda un medio que multiplica la integral del coseno de 2x de x. ¿Bien? Seguimos resolviendo. Me vengo para acá. La integral de dx, esa ustedes ya también la vieron en la primera unidad, es una integral inmediata, ¿verdad? Que está en las tablas. Entonces, la integral de dx no es otra cosa que simplemente x. O sea que esto me va a quedar un medio de x. Más una constante de integración que se arroja de esta primera integral. Luego, ¿qué dice? Más un medio de la integral del coseno de 2x de x. ¿Bien? Entonces, ya resolví una integral sencilla. Ahora vengo a resolver esta otra integral. ¿A qué voy a llegar aquí? Bueno, para yo resolver esta integral, que ustedes tienen aquí, tengo que buscar en las tablas de integración nuevamente para ver a qué llega esa integral del coseno de 2x, porque es una integral inmediata también, solo que tengo que buscarla, ¿ok? Si no la consiguiéramos, ¿verdad? Porque depende del tipo de tabla de integración, pues yo tengo que resolverla manual. Entonces, aquí por eso les digo que es anidado. Ustedes ya presentaron en el primer parcial unos métodos de integración que se llama integración por cambio de variable. Entonces aquí tengo que hacer un cambio de variable. ¿Ok? ¿A quién le voy a hacer el cambio de variable? Pues entonces al argumento del coseno, que es el 2x, que es el que me está estorbando. Porque si ustedes se dan cuenta, la integral inmediata es coseno de x, pero aquí aparece coseno de 2x. Entonces yo tengo que aplicar un cambio de variable. Bien. A ver, me ayudan ustedes allí para ver si es verdad que estudiaron para el primer parcial. Entonces, ¿quién me ayuda? Joseph, que está participando, y Daniel también. Fíjense. Yo voy a llamar U. ¿Ok? U, que es como comúnmente lo denominamos. U. ¿Quién va a ser U? U va a ser el argumento del coseno, es decir, que U va a ser 2x. 2x, ajá. ¿Ok? Vamos a derivar para encontrar quién es de U. Es decir, la derivada de U. ¿Quién sería la derivada de U? ¿Cuánto es la derivada de 2x? Creo que sería un medio de x. Creo ¿Cuánto que es la sería, derivada ¿no? de x? Un 1. medio, ¿no? ¿Sí o sí? ¿Qué Sí, dice debería Daniel? ser. Si no, pues igual, ustedes tienen las tablas, ¿no? Ustedes se vienen a la tabla de las derivadas y a la tabla de las integrales. Bien, no se ve muy bien, pero ustedes la tienen allí en el aula. Entonces ustedes se vienen y buscan, derivada de x, por aquí, por aquí, por aquí. Mire, la derivada de x es 1. Entonces, si yo sé que la derivada de x es 1, al yo multiplicar 2 por 1, ¿cuánto me va a dar eso? 2. O sea que la derivada de 2x es 2. ¿Bien? Pero 2, ¿quién? 2 diferencial de x. ¿Ven? ¿Por qué? Porque recuerden que estoy derivando con respecto a u, entonces tengo que agregar que estoy diferencial de x, es decir, que derivé con respecto a x. Bien, a eso significa esta expresión que tienen aquí. Y allí ya he hecho un cambio de variable, ¿ve? El cambio de variable que ahora en vez de colocar 2x vamos a colocar u. Entonces, ¿a qué vamos a llegar? Bueno, yo voy a llegar a decir, vamos a empezar a sustituir allá. ¿Qué quedaría? Bueno, fíjense, vengo por aquí y digo, a ver, un medio de x, ¿verdad? Que ya lo tenía, eso lo sigo dejando igual, más una constante, más un medio de la integral. Coseno, pero ahora no va a ser coseno de 2x, porque 2x, ¿quién es? U. Entonces va a ser coseno de u, diferencial de u, ¿verdad? Pero, ¿quién es el diferencial de u? ¿O quién sería en este caso para nosotros de x? Si yo me doy cuenta, para yo poder sustituir aquí de x, yo la despejaría de esta expresión. Yo diría de x es igual, 2 que está multiplicando al de x, pasa al otro miembro aquí. Entonces realmente de x es de u medios, o sea que de u medios. ¿Ven? Es decir, por eso se llama cambio de variable, porque donde está el 2x yo voy a cambiar por la variable u. Bien, aparece aquí.
Y el de x me dice que es de u medios. Entonces, donde está el de x, yo coloco de u medios. ¿Ven? Seguimos resolviendo. Aparece un medio de x más la constante más un medio. Pero fíjense que aquí aparece otro un medio. Mírenlo. ¿Ves? Aquí que no hay nada es un 1 y el 2 en el denominador. Y ese un medio también lo tengo que extraer porque es una constante. O sea que esto se multiplica por un medio integral del coseno de u de u. ¿Ven? Seguimos resolviendo. Un medio de x más la constante más. Aquí cómo se resuelve lineal, ¿verdad? Entonces, 1 por 1, 1. Y 2 por 2, 4. Entonces, un cuarto de la integral del coseno de u de u. Y ya esta integral está inmediata, ¿ven? Porque esta la tenemos en las tablas. Entonces yo busco en la tabla, ¿cuál es la integral del coseno de u? Entonces me vengo para acá. Ah, miren, la integral del coseno de u es el seno de u. Entonces, un medio de x más una constante más un cuarto. Integral del coseno de u, el seno de u más otra constante. Y ya prácticamente terminamos el ejercicio. ¿Qué me queda ahora? Regresar el cambio de variable. ¿Cómo regreso el cambio de variable? Yo digo, bueno, un medio de x. Esta constante que tengo aquí más esta constante que tengo aquí, las dos son constantes, pues me da una sola constante, que la voy a seguir llamando c o k, como ustedes quieran. Entonces realmente yo voy a colocar un medio de x más un cuarto del seno de u. ¿Pero quién era u? U era 2x, o sea que es el seno de 2x más una sola constante de integración. ¿Ve? Y de esa manera hemos terminado el ejercicio. Ya eliminamos todas las integrales. ¿Ok? Esa es la idea. Entonces fíjense que algo tan sencillito como la integral del coseno cuadrado de x termina siendo un medio de x más un cuarto del seno de 2x más c. ¿Ok? Y ese es todo el ejercicio. ¿Alguna pregunta? Espero que no sea una pregunta aquí. Ninguna pregunta. Ah, no, dígame, ¿qué pregunta tienen? ¿O todo bien? No, no tengo preguntas. Todo excelente. ¿Y Daniel? Bueno, entonces fíjense, voy a hacer otro ejercicio, ¿ok? Un poquito más complicado. Este es más sencillo de la trigonometría, pero entonces vamos a repasar rápidamente. ¿Qué debo hacer? Para yo resolver una integración trigonométrica, tengo que buscar una identidad trigonométrica que me permita transformarla o simplificar esta expresión. Posteriormente, empiezo normal a resolver con los métodos de integración necesarios. Yo puedo aplicar los métodos de integración que vimos anteriormente, porque es en cuenta que hemos llegado a un cambio de variable y del cambio de variable sí pudimos resolver por completa nuestra integral. ¿Ok? Ojo con los detalles, por favor, porque allí es donde empezamos a perder nota. No se pueden omitir los de x, ¿sí? O los diferenciales no los puedo omitir. Las integrales no me las puedo comer, ¿ok? Y, por supuesto, pues todos los procesos algebraicos necesarios para llegar a la solución del ejercicio. ¿Bien? Entonces voy a borrar, ¿sí? Si no tienen ninguna pregunta. Repito otra vez, no hay ninguna pregunta, Daniel. Bueno, entonces vamos a borrar. Recuerden que allí vamos a utilizar como bibliografía los mismos 801 ejercicios de Ítalo Cortés, ¿ok? Que siguen estando en la unidad número 1, es el mismo libro. Ahí hay 801 integrales de cada uno de los métodos, tanto propuestas como resueltas. Entonces, ahorita ustedes se deben enfocar solo en los ejercicios de integración trigonométrica, que es lo que estamos viendo hasta el momento. ¿Bien? Vamos a ver el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio ahora es agregarle un poquito más al exponente. Dice integral del coseno al cubo de x de x. ¿Bien? Entonces tenemos ahora esta integral. Integral del coseno al cubo de x de x. Entonces, a ver, ¿cómo la resolveríamos? ¿Qué harían ustedes ahí? Porque hay estudiantes que me dicen, no, profe, yo le entregaría el examen de una vez, pero ¿ustedes qué harían? Porque ustedes sí lo van a resolver. Entonces, ¿qué harían ustedes ahí para resolver esta integral? Y primero intentaría hallar el valor de x. Pero recordemos que hay que buscar como una identidad que logremos simplificar esto. ¿Sí? Ajá, mediante el coseno.
Coseno al cubo, ¿cómo lo pudiese yo simplificar? Porque en las identidades trigonométricas, cuando yo busco, no aparece como tal un coseno al cubo. ¿Sí? No está allí. Entonces tengo que buscar una manera de simplificar esto. Entonces yo pudiese escribirlo de la siguiente manera. Coseno cuadrado de x por coseno de x de x. ¿Ven? Lo estoy separando y no estoy alterando la expresión. ¿Por qué? Porque si yo multiplico coseno de x por coseno cuadrado, pues sería 2 más 1 que tengo aquí, 3. ¿Ven? Entonces sigue siendo coseno al cubo, solo que lo estoy separando. ¿Por qué lo estoy separando? Porque me conviene para empezar a resolver la identidad trigonométrica, porque yo conozco que esto sí tiene una identidad trigonométrica. ¿Ves? Entonces me conviene separarlo. ¿Sí? ¿Capichi? Entonces ahora vamos a seguir. Aquí seguimos aplicando. ¿La integral de quién? Coseno cuadrado de x. Ya sabemos que coseno cuadrado de x era igual a ¿quién? Entonces yo aquí voy a utilizar la otra identidad que vimos en el ejercicio anterior. Yo voy a convertir coseno cuadrado de x en 1 menos el seno cuadrado de x. ¿Ve? Entre paréntesis. Y esto multiplica al coseno de x. ¿Ven? ¿Ok? Ya sabemos que esto que estoy colocando aquí, ¿de dónde sale? De la identidad trigonométrica. Esto sale de una identidad trigonométrica que ustedes acabaron de ver en el primer ejercicio. ¿Bien? ¿Qué podemos hacer ahora allí? Lo mismo, vamos a resolver esto con una propiedad distributiva. ¿Ven? Entonces, si yo empiezo a resolver la propiedad distributiva, ¿qué me va a quedar? Integral. Y aquí, coseno de x por 1, pues solamente coseno de x. Ahora, menos por más es menos, ¿no? Ok, y coseno de x por seno cuadrado de x lo dejo expresado. Seno cuadrado de x por coseno de x diferencial de x. ¿Bien? ¿Qué hacemos ahora? Vamos a empezar igual como el ejercicio anterior, a separarla en dos integrales, porque hay un signo menos. ¿Ven? Entonces vamos a separar esto en dos integrales. Por lo tanto, me va a quedar integral del coseno de x menos la integral del seno cuadrado de x por el coseno de x diferencial de x. ¿Ven? Y tenemos dos integrales. Entonces, esta primera integral, ¿sí? Pues es inmediata, porque ya la tenemos simplificada. Coseno de x, ya esto está tabulado. Entonces nos venimos a la tabla y yo digo, ajá, integral del coseno de x, la busco por allí. Entonces me dice, coseno, aquí está, es el seno de x más c. Ok, entonces la integral del coseno de x es el seno de x más la constante. Bien, ya resolví esa integral. Ahora, menos, vengo con esta integral. Esta la voy a dejar otra vez igual porque no la he resuelto. Seno cuadrado de x por coseno de x. Muy bien. ¿Qué puedo hacer allí? Entonces, generalmente yo puedo empezar a buscar cambios de variable, como hicimos en el ejercicio anterior. Un cambio de variable que me permita conseguir una con la otra. Porque recordemos que seno y coseno tienen relaciones inversas, ¿ok? Cuando yo derivo y cuando yo integro. Entonces me conviene generar aquí un cambio de variable para resolver esta integral. Ahora, ¿quién va a ser seno y quién va a ser coseno? Entonces, eso depende de las derivadas. Yo me vengo para acá y digo, ¿a qué será más fácil? ¿Derivar el seno o derivar el coseno? Entonces, si yo me pongo a buscar en la integral Derivar el coseno, ¿no? Sería más Ajá, fácil. si yo me pongo a ver en las tablas, la derivada del seno es el coseno. Entonces, si yo derivo el seno, va a aparecer este coseno. Por lo tanto, entonces u, que es para mi cambio de variable, va a ser el seno de x. Fíjense que no le estoy colocando el cuadrado porque no me conviene, lo mismo me complica y además no me va a aparecer el coseno. Entonces, solo dejo seno de x. U va a ser seno de x. ¿Bien? Si yo derivo a u, si yo derivo al seno, dijimos que aparece ¿qué? Coseno de x diferencial de x. ¿Ven? ¿Qué puedo hacer ahora? Vamos a sustituir ahora sí, porque ya tengo este cambio de variable hecho. Entonces sería seno de x más la constante que arrojó menos la integral. Ajá, fíjense, seno cuadrado. Bueno, yo sé que seno es u. Y si es seno al cuadrado, pues entonces esto sería u ¿qué? U cuadrado. ¿Ve? Porque es seno cuadrado.
que multiplica al coseno de x. Ah, pero si ustedes analizan este coseno de x, mire, yo lo tengo aquí igualitico y se llama ¿cómo? De u. Entonces aquí yo voy a colocar es de u. ¿Ven? Entonces fíjense que algo tan complejo, miren lo que terminó convirtiéndose en algo sencillo. Una integral inmediata, ¿ven? Porque estoy haciendo un cambio de variable. Seguimos resolviendo, entonces sería seno de x más c menos, ok. ¿Cómo resuelvo esta integral? Es una integral inmediata, porque es una integral de potencia, que ustedes ya vieron en la unidad 1. Me vengo para la tabla y digo, cuando yo estoy integrando ese tipo de funciones, que es una función exponencial, pues arroja ¿qué? Dice que es 1, el u elevado a la n más 1 sobre n más 1. Es decir, quedaría u al cubo sobre 3. A este exponente le sumamos 1 y lo dividimos entre ese resultado. Entonces, por eso aparece u al cubo entre 3. Y a esto le tengo que sumar ¿qué? Otra constante de integración. ¿Ven? Listo. Hacemos el mismo procedimiento. Esta constante más esta constante me va a generar una sola constante. Entonces el ejercicio queda seno de x menos u al cubo sobre 3 más una constante. ¿Qué debemos hacer ahora? Regresar este cambio de variable, como hicimos en el ejercicio anterior, porque yo no puedo dejar esto con u y esto con x. ¿Ok? Entonces quedaría seno de x menos u. ¿Quién es u? U es seno de x también. Entonces sería seno de x, pero ¿al qué? Al cubo sobre 3 más una constante de integración. ¿Bien? Y de allí tendríamos la integral resuelta. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? ¿O solamente Luz Sin tiene duda. preguntas? ¿Ah? Sin dudas. Sin duda, bueno, esa es la actitud. Esa es la actitud, pero siempre dicen que las dudas aparecen en el examen y así no sirve. ¿Okay? Entonces, bueno, ahí tienen la integración trigonométrica. Hicimos 2 ejercicios, ¿ok? Les recomiendo se pongan a resolver, a estudiar constantemente, porque estos ejercicios y sobre todo las integrales no son nada estáticas, ¿ok? No son ejercicios los cuales ustedes mecanizan, no es así. Cada ejercicio, fíjense que puede tener similitudes, pero terminan siendo a veces muy distintos. Si yo nada más aquí, ahora ya le coloco un 4, la cosa cambia, totalmente va a cambiar, ¿ve? Entonces, tenemos que ver cómo se resuelve cada tipo de ejercicio. Por eso mi recomendación es que comencemos a estudiar desde hoy, ¿bien? Porque les estoy dando 15 días para que puedan ir estudiando y cualquier duda, claro, me van consultando. Vamos a ver ahora otro tema. El segundo método. Ahora el segundo método se llama sustitución trigonométrica. ¿Ok? Entonces vamos a ver la sustitución trigonométrica. ¿Qué vimos anteriormente? Solamente funciones trigonométricas, o sea, cómo integrar trigonométricamente. Ahora lo que vamos a ver es cómo sustituir por trigonometría para poder resolver. Por eso se llama sustitución trigonométrica. Bien, ¿cómo nosotros sabemos que vamos a utilizar sustitución trigonométrica? Porque eso es algo importante, que ustedes me imagino que ya se dieron cuenta en el primer examen. Cuando a mí me dan el ejercicio de la integral, no me dicen el método por el que lo tengo que resolver, porque ustedes tienen que ser capaces de identificar el método, ¿ok? Entonces a mí no me van a decir resolver por sustitución trigonométrica, resolver la integral trigonométrica, no me lo van a decir. Entonces, ¿cómo sé yo, por ejemplo, cómo puedo identificar que estoy en una función trigonométrica? Bueno, la clave es la siguiente, que la tenemos aquí. Generalmente, yo debo buscar en la integral las siguientes expresiones, ¿ok? Yo puedo buscar una expresión que diga a cuadrado menos x cuadrado, puedo buscar una expresión que diga a cuadrado más x cuadrado, o puedo buscar la expresión contraria, x cuadrado menos a cuadrado. Si nosotros observamos que en la integral es posible conseguir cualquiera de estas 3 expresiones, entonces es muy posible que tengamos que resolver por sustitución trigonométrica. ¿Bien? Entonces repito, si ustedes en la integral observan que puedo o existe
esta connotación algebraica, es decir, a cuadrado menos x cuadrado, a cuadrado más x cuadrado o x cuadrado menos a cuadrado, entonces podemos resolver por sustitución trigonométrica. Bien, ¿qué debemos memorizar de allí o tener en nuestras tablas? Bueno, que en este caso, si yo conozco que a cuadrado menos x cuadrado, es decir, estoy bajo esta expresión, entonces nosotros vamos a llegar a concluir que la x es igual a por el seno de un ángulo, ¿ok? Si por el contrario estoy en la de a cuadrado más x cuadrado, entonces nosotros vamos a llegar a definir que en este caso la x es igual a veces la secante de ese ángulo. Bien, eso es lo que nosotros tenemos que manejar, porque por eso se llama sustitución trigonométrica. ¿Qué hago yo? Si estoy en esta expresión, voy a sustituir la x por a seno del ángulo. Entonces, donde está la x, nosotros vamos a sustituir por una función trigonométrica. Por eso se llama sustitución trigonométrica. ¿Bien? Ok, ¿vamos bien hasta ahí? ¿O alguna duda? No hay dudas. Ok, pero entonces vamos a ver, vamos a anotar aquí si me da chance completo el ejercicio. Veamos este entonces, integral de x sobre la raíz de 4 menos x cuadrado al cubo. Tengo esa integral que está allí. ¿Ven? La integral de dx sobre raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado, todo eso al cubo. ¿Okay? Por eso vemos las siguientes expresiones. Fíjense que directamente no está, pero es donde yo tengo que tratar de observar. Fíjense allí, aquí no hay ninguna trigonometría. O sea que no lo puedo resolver con una función trigonométrica como vimos anteriormente. Pero si yo empiezo a analizar, ustedes como futuros ingenieros, que precisamente ese es el ingenio, yo me empiezo a observar la integral y empiezo a ver cómo me las ingenio para resolverlo, yo digo, mira, pero fíjense, aquí me están dando algo, mire, que lo voy a colocar por aquí. Aquí me están dando una expresión que puede terminar siendo, mire, un número menos otro, menos la x al cuadrado. O sea que como que se parece a esto. ¿Ven? Se parece a al cuadrado menos x cuadrado. Pero yo luego me hago la pregunta, ¿será que el 4, o que hay una forma de yo escribir el 4 al cuadrado? Yo digo, sí hay una forma, porque está el 2, que si yo lo leo al cuadrado, ¿qué aparece? El mismo 4. Y ya está x, está al cuadrado. O sea que realmente sí estoy dentro de esta forma que tengo aquí. Donde entonces la a sería ¿quién? El 2. ¿Ven? Porque 2 al cuadrado, 4. Menos x cuadrado. O sea que estoy dentro de esta relación. Y como observo que en esta integral aparece esta relación algebraica, entonces yo concluyo que puedo utilizar sustitución trigonométrica. ¿Ven? Ese es el paso que vemos allí. Entonces sí tenemos que resolverla o la podemos resolver por una sustitución trigonométrica. ¿Bien? ¿Qué nos dice la sustitución trigonométrica? Nosotros debemos, vamos a construir por aquí, construir siempre un triángulo rectángulo. ¿Ok? Construimos un triángulo rectángulo, sabemos que aquí vamos a determinar el ángulo de ese triángulo y la condición es que siempre la hipotenusa del triángulo, siempre la hipotenusa del triángulo, vamos a colocar el valor de la a. Y ya posteriormente en los demás catetos, pues sí dependerá de la solución del ejercicio, ¿ok? Pero la hipotenusa siempre debería ser el valor de a. O sea que para nosotros, nuestra hipotenusa, ¿cuánto vale? 2. ¿Ven? ¿Ok? Entonces seguimos resolviendo y vamos a ver que llegamos a esta expresión que les coloqué aquí. ¿Por qué? Porque yo diría, bueno, fíjense, si eso es así, entonces yo pudiese determinar que el seno de ese ángulo es igual a ¿quién? Tienen que recordar ahí matemática de cuarto año de bachillerato, donde nos decían que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Ve? Entonces yo puedo decir, fíjense, o sea que el cateto opuesto es el seno del ángulo por la hipotenusa, por lo tanto, yo pudiese decir que aquí, en este cateto opuesto, está la x. ¿Ve? Y entonces ya llego a decir, bueno, como en el cateto opuesto está la x, ya tengo la hipotenusa que es 2. Entonces aparece esta expresión que tenemos aquí. Porque yo diría, bueno, mi cateto opuesto es x, ¿verdad? O sea que esto se convierte en ¿qué? En que el seno del ángulo es cateto opuesto, x. Y la hipotenusa, 2. Y si yo despejo de aquí la x, me queda que x es igual a ¿quién? Si esto está dividiendo,
pasa para allá a multiplicar. O sea que me queda que es 2 veces el seno de ese ángulo. Y si me doy cuenta es esto mismo, miren. X es A por el seno del ángulo. ¿Y cuánto vale A? 2. O sea que es 2 senos del ángulo. ¿Ven? Llegamos a esa demostración. Aquí, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo puedo empezar a sustituir estas funciones allá. ¿Qué haría yo ahora? Yo diría, bueno, vamos a ver qué pasa si yo esta X que tengo aquí la derivo para ver si encuentro un de X, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si yo agarro y derivo esta X? Entonces yo digo, ajá, si yo derivo esa X, quedaría. El 2 es una constante, o sea que no hay problema, queda 2. Y el seno del ángulo, lo mismo, me vengo y digo, a ver, vamos a derivar el seno. Entonces la derivada del seno dice que es el coseno. Entonces aquí sería 2 veces el coseno del ángulo. ¿Ven? Y yo ya puedo empezar como que a sustituir aquí trigonométricamente, porque ya tengo X y tengo de X. Vamos a ver a qué llegamos. Si es posible resolver esto. Entonces, integral. Dice dx en el numerador, ¿ok? Pero dx, ¿quién es? Entonces aquí vamos a colocar 2 coseno del ángulo, ¿ok? Dividido entre la raíz de 4 menos x al cuadrado. ¿Pero cuánto vale x? 2 seno del ángulo. O sea que aquí sería, abro aquí, 2 seno del ángulo al cuadrado, ¿verdad? Y todo esto está elevado ¿a qué? Al cubo. ¿Ven? Entonces ya tengo la función, que era, o la integral, que era en función de x, y apliqué sustitución, y ahora aparece ¿qué? Trigonometría. Por eso se llama sustitución trigonométrica. Lo que aparecía con álgebra, con x, ahora está con trigonometría. ¿Ven? ¿Qué debemos hacer ahora? Bueno, empezar a resolver. Vamos a ver cómo resolvemos eso. Entonces yo puedo seguir diciendo aquí, a ver, integral de 2 coseno del ángulo sobre, vamos a ver, raíz. Ajá, veamos aquí, abro el corchete, 4, ¿no? Menos. Vamos a resolver esto. 2 elevado al cuadrado, también es 4, ¿no? Y seno al cuadrado, pues queda seno cuadrado del ángulo. Todo eso elevado al cubo, ¿ves? ¿Qué más podemos hacer? Tengo que empezar a observar álgebra. Esto es muy algebraico. Ver cómo puedo simplificar esta expresión. Mire, yo ya observo aquí que yo pudiese decir 2 coseno del ángulo sobre raíz. Mire, aquí está el 4 y aquí también hay un 4. O sea que yo puedo sacar un factor común. Empezar a factorizar. Entonces yo puedo decir, mire, 4, ¿verdad? ¿Qué multiplicaría a quién? Si hago esta factorización, 4 entre 4, 1, ¿verdad? ¿Qué signo viene? Menos. Y 4 entre 4, 1. Entonces que solo me queda seno cuadrado del ángulo. Todo esto está elevado ¿a qué? Al cubo. Vamos a borrar aquí un poquitín. Al cubo. ¿Bien? Y entonces fíjense que yo ya puedo sacar este 4. Yo lo puedo sacar o separar. Entonces vamos a ver. Integral de 2 coseno del ángulo sobre. Ajá, fíjense. 4 al cubo. Lo tengo que extraer de la raíz, ¿no? O sea que me queda raíz de 4 al cubo. Porque esta raíz se viene con el 4. Este exponente que tiene un 1 aquí por 3 queda aquí. ¿Qué me quedó? Otra raíz, pero me queda 1 menos el seno cuadrado del ángulo al cubo también. ¿Ven? Ok. O sea que fíjense que yo ya puedo como que simplificar un poquito más allí, porque esto y estos son números. Y como son números, los puedo ¿qué? Sacar de la integral, porque son simplemente constantes. Entonces yo puedo decir 2 sobre la raíz, ¿verdad? De 4 al cubo, integral de ¿quién? De coseno del ángulo sobre la raíz de 1 menos el seno cuadrado del ángulo todo al cubo. ¿Qué más podemos hacer allí? Bueno, en los dos ejercicios que hemos hecho anteriormente, hemos visto esta expresión, mire, 1 menos el seno cuadrado del ángulo. Eso es una identidad trigonométrica, ¿verdad? Esa identidad trigonométrica era igual ¿a quién? Coseno cuadrado del ángulo, dijimos que era 1 menos el seno cuadrado del ángulo. O sea que puedo sustituir, ¿ven? Porque esta expresión es esto mismo. Entonces, ¿a qué vamos a llegar? Vamos a llegar a decir que 2 sobre raíz 4 al cubo, integral ¿de quién? Entonces viene la integral coseno del ángulo sobre la raíz. Todo esto es coseno cuadrado, entonces coseno cuadrado del ángulo elevado al cubo. ¿Ven? Y fíjense que ya tengo aquí coseno y coseno, ¿no?
Entonces, ¿qué puedo seguir haciendo? Vamos a seguir simplificando. 2 raíz 4 al cubo integral. Fíjense aquí. ¿Cuánto es 3 por 2? 3 por 2 es 6. ¿Bien? Y ese 6 dividido entre el índice de la raíz, ¿queda qué? 6 entre 2, 3. O sea que esto me queda coseno del ángulo sobre coseno al cubo del ángulo. ¿Ven? Y aquí hay algo muy importante que tenemos que colocar. Recuerden que en este caso diferencial de ángulo, en este caso diferencial de ángulo, porque estamos en diferencial. Miren que no lo hemos comido aquí. Pero en todo hay que colocarlo, ¿ok? Tengo todos los diferenciales en función del ángulo, que es θ en este caso. Y fíjense que aquí ya puedo simplificar, mire, coseno que está en el numerador con coseno que está en el denominador, puedo simplificar porque ya tengo funciones comunes. Entonces vamos a llegar a decir 2 sobre raíz de 4 al cubo. Esto, integral de ¿quién? 1 menos 3, porque fíjense, 1 en el numerador menos 3 en el denominador queda 2. 1 menos 3 es 2. Entonces eso quedaría diferencial de θ sobre coseno cuadrado de θ. Y mire, toda esta expresión que hemos llegado solo terminamos aquí. ¿Ok? Y esto es una integral inmediata, que ustedes la van a conseguir. ¿Ok? En la tabla de integrales. ¿Por qué? Porque nosotros recordamos que 1 sobre coseno es igual a ¿qué? A la secante. Eso lo tengo que ir repasar. 1 sobre el coseno es secante. O sea que aquí quedaría 2 raíz 4 al cubo integral de la secante cuadrado de θ de θ. Y esa secante cuadrado de θ, cuando yo me vengo a la tabla, yo digo, a ver, integral de secante cuadrado de θ, aquí está. Eso es tangente de θ. Entonces esto es igual, aquí para ir terminando, 2 raíz de 4 al cubo tangente de u, o de θ en este caso, más c. ¿Ven? Y ahí ya eliminé la integral, porque eso es lo que me dice aquí. ¿Qué me quedaría por hacer? Porque todavía no hemos terminado el ejercicio. ¿Qué me quedaría por hacer? Regresar esta sustitución trigonométrica, porque yo no puedo dejar esto como tangente, tengo que dejarlo en función de lo que me dieron al inicio, o sea, de x. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Regresar esa sustitución trigonométrica. Para ello tengo que borrar por aquí. Ya como esto lo vimos, voy a borrar y sigo por aquí. ¿Ok? Entonces voy a escribir lo que llegábamos allá. Eso era 2 sobre raíz de 4 al cubo tangente de θ más c. Entonces nos vamos a apoyar de la función trigonométrica a tangente de θ. Tangente de θ es igual a ¿quién? Tangente es igual a ¿quién? A seno sobre coseno. Entonces, yo para eso tengo este triangulito aquí. Porque yo digo, ajá, pero a mí me dijeron que el seno era ¿quién? X medios. Busquemos quién es coseno. Y de esa manera podemos sustituir allí. ¿Ok? Entonces veamos. Ya yo tengo aquí quién era el seno de θ. Lo que me falta es el coseno. Lo podemos buscar por aquí mismo. Coseno de θ. ¿El coseno era quién? Cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente es este que tenemos aquí. ¿Ok? Pero fíjense que no lo conocemos. ¿Cómo lo vamos a determinar? Por el teorema de Pitágoras. ¿Ok? Solo que yo lo voy a hacer directo y ustedes también deberían irlo a hacer directo porque ustedes ya son ingenieros. Yo medianamente ingeniero, pero ustedes van a ser ingenieros. Entonces, eso yo lo vamos haciendo más rápido. Aquí esto quedaría raíz ¿de qué? Este que es el mayor, 2 cuadrado menos x cuadrado. ¿Verdad? Entonces, el cateto adyacente es toda esta expresión, que es esta misma expresión que tenemos aquí. O sea que voy a ir escribiendo por aquí para ir concluyendo. Seno de θ es ¿quién? X medios. Y el coseno de θ sería el adyacente, este. Raíz de 4 menos x cuadrado. Y la hipotenusa, que es 2. ¿Ok? Entonces vamos a sustituir esto aquí. 2 sobre raíz de 4 al cubo, que multiplicaba a la tangente. ¿Quién es tangente? Seno sobre coseno. Bien, esto es seno y esto es coseno. Aquí, ¿qué puedo aplicar? Una doble sí. ¿Ok? Pero esa doble c, yo me voy a dar cuenta que simplemente puedo simplificar el 2 con el 2 y que me quedaría multiplicado, quedaría simplemente 2 sobre raíz de 4 al cubo, que multiplicaba ¿quién? X, que me queda en el numerador, y en el denominador que me queda esta expresión, que es raíz de 4 menos x cuadrado más una constante de integración.
¿Qué hemos terminado? No. Pero yo lo voy a dejar hasta ahí porque no hay más pizarra, ¿no? Pero esto lo podemos seguir simplificando, claro. Mire, porque esto yo lo puedo simplificar. ¿Ves? 4 al cubo. O sea, esa raíz yo la puedo simplificar y dejo esto en su mínima expresión. ¿Okay? Pero vamos a dejarlo hasta allí. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Ahorita dicen que no hay preguntas. No, bueno, si no hay preguntas, bien. Porque esa es la idea. ¿Ah? Esa es la idea en realidad. Sí, sí tenemos, pero es con la práctica, ¿ok? Con la práctica ustedes se van a dar cuenta que esto sí termina siendo a veces muy repetitivo en la sustitución trigonométrica porque generalmente vamos a conseguir esta forma, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, aquí otro número, 25, entonces 5 al cuadrado, 25, 36. Generalmente números que al cuadrado aparezca este resultado, ¿sí? 49, 64, 100. Pero el procedimiento termina siendo muy similar, ¿ok? Entonces no sé si tienen alguna otra duda o pregunta. No hay dudas, gracias a la guía que usted nos mandó. Ah, bueno, excelente. Esa es la idea. Entonces estamos repasando de todas formas, ¿ok? Voy a borrar, sí puedo borrar. De todas formas, este ejercicio igual está allí en el aula virtual. Tienen otro video allí, pero para avanzar al último método y poder terminar, ¿ok? Entonces voy a borrar aquí. Por eso es que para el examen, como esto es tan cortico, apenas van 40 ejercicios para el examen. No, en realidad creo que son solo 5, ¿ok? Pero tienen 210 minutos, o sea, casi 4 horas. Bien, y vamos con el último método que entonces lo vamos a llamar fracciones parciales. Y aquí nos vamos a olvidar un poquito de la trigonometría, ¿sí? Y vamos a regresar solo a la parte algebraica. Entonces, en las fracciones parciales, este método consiste en tratar de separar, ¿ok? Una integral fraccionaria, o sea, una integral que tenga una fracción, ¿bien? En cualquier método de factorización que ustedes conozcan, en cualquier método de factorización. Entonces, nosotros debemos factorizar esa integral para encontrar varias fracciones que nos permita simplificar la solución del ejercicio. ¿Eh? Pero para no darle tantas palabras, voy a anotarles ahí el ejercicio en la práctica para que se den cuenta cómo lo vamos a hacer. Veamos aquí, este tiene dx sobre x cuadrado. Fíjense eso, por ejemplo. Entonces te dice la integral de dx sobre x cuadrado menos 9. Yo pudiese, ¿sí? Si ustedes empiezan a revisar lo que acabamos de anotar hace rato y digo, ah, pero usted me puede decir, profe, pero este también se puede resolver por sustitución trigonométrica. Porque si me doy cuenta, mire, profe, x cuadrado menos a cuadrado, ¿sí? Y también lo pueden resolver por ahí y vamos a llegar al mismo resultado, ¿ok? Solo quiero que se den cuenta que cuando yo puedo factorizar esa expresión es mucho más fácil irnos por fracciones parciales que irnos por sustitución trigonométrica, ¿ven? Pero lo pudiese hacer también. Yo que les recomiendo a ustedes que están aprendiendo y que van a ser matemáticos, que lo hagan por los dos métodos cuando estén estudiando. A ver cuál se les hace más sencillo y que comparen, que llegan al mismo resultado. ¿Okay? Entonces, en este caso, veamos, si es una fracción, sí, ese es el requisito. Esto es una fracción, ¿verdad? Porque hay un numerador y un denominador. Pero yo voy a agarrar esta expresión y trato de ver si la puedo factorizar. Eso es lo que yo quiero mirar. Si esto yo lo puedo factorizar. Si esto no se pudiese factorizar, entonces ahí sí a juro me tengo que ir a sustitución trigonométrica. Pero yo observo esto y recuerdo por allá a mi profesor de segundo año de bachillerato cuando me estaba enseñando factorización y me decía, mire, esto yo lo puedo decir que es a cuadrado menos b cuadrado. ¿Ve? Porque mire, tengo una expresión al cuadrado negativo y esto también lo puedo escribir al cuadrado como 3 al cuadrado. Y él me decía que a cuadrado menos b cuadrado eso era igual a más b por a menos b. Esa era la factorización. O sea que esto sí yo lo puedo factorizar. Entonces, ¿quién sería la A? Bueno, la A sería ¿quién? X. ¿Y quién sería la B? Pues la B sería la raíz de 9, que es 3. ¿Ven? Entonces, esto terminaría siendo X más 3 por X menos 3. ¿Verdad? Y ahí tengo la factorización. ¿Ven? A más B por A menos B. O sea que la factorización de X cuadrado menos 9 es X más 3 por X menos 3. Y eso lo puedo entonces sustituir en la integral. O sea que esta integral me terminaría quedando como de x sobre
x más 3 por x menos 3. ¿Ven? Porque donde estaba esto, yo voy a escribir ahora la factorización. Listo. Y puedo empezar a aplicar fracciones parciales. Las fracciones parciales me dicen que yo voy a separar esta fracción en dos fracciones, porque cada una de estas expresiones pues tiene una solución. Entonces esto yo lo voy a igualar a una incógnita, ¿sí? Una letra que no conocemos, que voy a llamar A, dividido entre la primera expresión, que es x más 3, ¿okay? Más otra letra que no conozco, que es otra incógnita, B, cualquiera, sobre la otra expresión, que sería x menos 3. Y luego tengo que empezar a resolver esto algebraicamente hasta encontrar cuánto vale la A y cuánto vale la B. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Vamos a agarrar. Yo voy a decir, bueno, mire, esto no es otra cosa que una suma de fracciones. O sea que la suma de fracciones es esto multiplica esto y esto multiplica esto y a su vez ellos dos se multiplican, ¿verdad? La famosa carita feliz, la famosa multiplicación en cruz. Entonces vamos a ver a qué llegamos ahí. Bueno, sería A que multiplica x menos 3. Entonces aquí yo voy a colocar, si se ve más de color, A que multiplica x menos 3. ¿Verdad? Es esto por esto. Ahora, más B que multiplica ¿quién? B que multiplica x más 3. Todo eso dividido entre ¿quién? X más 3 por x menos 3. ¿Qué podemos hacer ahora? Bueno, vamos a ir resumiendo esto como una propiedad distributiva. Entonces sería A por x a x. A por menos 3, menos 3a. ¿Okay? B por x, bx. 3 por b, 3b. ¿Okay? El denominador lo dejamos igual, dividido entre x más 3 por x menos 3. ¿Bien? ¿Qué hacemos ahora? Ahora tenemos que agrupar los comunes. Es decir, yo coloco aquí los comunes en x. Dos puntos. ¿Quiénes tienen la x ahí? Mire, la x la tiene la a y la tiene. O sea que esto es a más b. A más b. ¿Ok? Y quienes no tienen la x, que yo lo voy a llamar término independiente, TI, porque recuerden que los términos independientes son aquellos que no tienen x. Entonces, términos independientes, ¿quiénes son? Miren, menos 3a. ¿Y quién otro no tiene x? Más 3b. ¿Ok? Entonces ya tengo quién me coloca la x y quién tiene el término independiente. ¿Qué hago ahora? Tengo que generar un sistema de ecuaciones. ¿Ok? ¿Cómo genero el sistema de ecuaciones? Bueno, abrimos la llave y yo digo, vamos a generar un sistema de ecuaciones. La primera ecuación es a más b. Pero esto tiene que tener una igualdad. A más b tiene que ser igual a algo para que sea una ecuación. ¿A quién voy a igualar yo? A la x que tenga mi expresión original. Yo les pregunto, ¿en esta expresión original aparece sola la x? ¿Qué dice Joseph? ¿Aparece sola la x? Se podría decir que sí. ¿Cuál es? Porque yo solo veo x cuadrado. Sería más b al cuadrado, creo que sería, o sea, los 2 al cuadrado, creo. Ajá, pero fíjense que no, en realidad aquí no está la x solita, miren, no está. Aparece x cuadrado, pero la x sola no está. ¿Ok? Entonces, como no está la x sola, esto lo igualamos a ¿qué? A 0. ¿Ve? No me acordaba de ese, profe. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no aparece esta x. Mire, esta misma x solita tendría que aparecer aquí y no aparece. Entonces lo igualo a 0. Ahora me voy con los términos independientes. Menos 3a más 3b es igual a ¿quién? Ahora, término independiente significa que no tenga la x. Aquí hay algo que no tenga x. ¿Cuál es? El menos 9. ¿Ve? Ese no tiene x. Entonces es el que yo lo voy a igualar aquí a menos 9. ¿Ve? Y ya tengo un sistema de ecuaciones. ¿Ve? A más b igual a 0 y menos 3a más 3b igual a 9. ¿Cómo resuelvo este sistema de ecuaciones? Ahí sí se los dejo a ustedes, que son unos expertos. Ustedes se aplican Kramer, se aplican sustitución, reducción. Bueno, cualquiera de los 5 métodos para resolver un sistema de ecuaciones, ustedes lo pueden aplicar. ¿Ok? Yo lo voy a resolver por reducción, porque me parece que es el más rápido. ¿Sí? Pero ustedes de verdad pueden aplicar cualquier método. Entonces, si yo aplico reducción, recordemos que intercambio, ¿sí? Como aquí hay un 1, coloco el 1 por aquí, y como aquí hay un 3, lo coloco por aquí. Es decir, intercambiamos, ¿verdad? Intercambiamos coeficientes. El coeficiente de aquí para acá
y el coeficiente de aquí para allá. ¿Sí? Y multiplicamos toda la expresión. Sería 3 por toda esta expresión y 1 por toda esta expresión. Entonces, 3 por A sería 3A más 3 por B, 3B, igual 3 por 0, 0. Aquí, 1 por menos 3A, menos 3A, 1 por 3B, 3B, y 1 por menos 9, menos 9. ¿Okay? Y hacemos la reducción. 3A menos 3A, 0. Por eso se llama método de reducción. Recuerden, la idea es reducir una de las variables para encontrar la otra. Siempre se tienen que eliminar, siempre, por siempre y para siempre. De lo contrario, está mal, ¿ok? Entonces, 3A menos 3A, 0. 3B más 3B, 6B. Entonces, 3 más 3, 6B. ¿Y eso es igual a quién? Menos 9 más 0, menos 9. Y fíjense que ya puedo despejar y encontrar la B. Entonces, si yo despejo, ¿qué le está haciendo el 6 a la B? Multiplicando, ¿verdad? Pasa para allá. Entonces, B es igual a menos 9 sobre 6. ¿Ven? Y si yo simplifico, digo, la tercera de 9 es 3 y la tercera de 6, 2. O sea que B vale menos 3 medios. ¿Ven? Y vengo y sustituyo en cualquiera de estas dos ecuaciones para encontrar la A, la que sea más fácil. Entonces a mí me parece más fácil la primera ecuación. ¿Sí? Entonces yo voy a decir A más B es igual a 0. O sea que A más B, ¿cuánto vale la B? Menos 3 medios es igual a 0. O sea que A más por menos, menos 3 medios es igual a 0. O sea que la A, este que está negativo pasa para allá. O sea que A es igual a 3 medios. Y fíjense, ya encontré la A y encontré la B. ¿Bien? ¿Ya terminamos? Todavía. Ahora tenemos que irnos a sustituir eso aquí. Aquí donde dice A y B, para resolver la integral. Ok, entonces voy a borrar por aquí. Entonces me dice A, ok, A me dio 3 medios. O sea que esto sería la integral de 3 medios, ¿verdad? Que multiplica a 1 sobre x más 3 diferencial de x. ¿Ven? Esto que tengo aquí es esto mismo. Porque recuerden que aquí hay un 1 también. ¿Ok? Y este 3 medios viene del valor que encontramos la A. Ahora me dice que le tengo que sumar otra integral, que sería la integral de B. ¿Cuánto nos dio B? Menos, ¿verdad? Entonces una vez cambiemos aquí, en vez de más, coloco menos. Menos 3 medios, que multiplica a 1 sobre x menos 3 de x. ¿Ven? ¿Qué puedo hacer allí? Bueno, vamos a sacar. Esto como es una constante, lo sacamos de la integral y me queda 3 medios integral de dx, porque dx por 1 es dx, sobre x más 3, ¿ok? Menos 3 medios de la integral, y aquí quedaría dx sobre x menos 3. ¿Ven? Y estas integrales son integrales inmediatas, porque si yo me doy cuenta, esto termina siendo, en la integral inmediata, ustedes se van a la tabla y se van a dar cuenta que esto es lo mismo de x sobre u, porque es una sola expresión de x sobre u, de x sobre u, y me dice la tabla que eso no es otra cosa que el logaritmo neperiano de u, o sea que sería logaritmo neperiano de x más 3, y aquí menos 3 medios, logaritmo neperiano de x menos 3, más la constante c. ¿Ven? Y eso es todo. ¿De dónde saqué este logaritmo neperiano? Para que no crean que es que estoy parando más a loco, no. Eso sale de las tablas, ¿ve? Por eso les digo, si ustedes se van a la tabla integral inmediata, se van a dar cuenta que cuando yo busco allí, dice integral de du sobre u, logaritmo neperiano de u, ¿ve? Integral de du sobre u, logaritmo neperiano de u. Y eso es lo que tengo aquí, de x sobre u. Entonces es el logaritmo neperiano de u. Por eso lo que está aquí es lo que yo coloco aquí. Logaritmo neperiano de u, esto que está aquí, es lo mismo que voy a colocar aquí. ¿Bien? Y de esa manera se termina ya la integral. ¿Ok? Ajá, ¿alguna pregunta? Joseph o Daniel. Daniel que no lo ha escuchado casi. ¿Vamos bien? Al menos hace así en la cámara. Ah, bueno, bien. Esa es la actitud. Ok, entonces bueno, creo que ya podemos terminar por el encuentro de hoy, ¿sí? Ya hemos visto los 3 métodos,
algo conglomerado, pero ya hemos visto los 3 métodos que van para el examen. Repasemos ahí cuáles eran: funciones trigonométricas o identidad, integración trigonométrica, la sustitución trigonométrica Integración, sustitución y fracciones fracción. parciales. ¿Ok? Veremos si ustedes consideran necesario, podemos hacer el próximo sábado otro encuentro, ¿ok? Y ya seríamos para hacer ejercicios, solo para hacer ejercicios porque ya vimos. Entonces yo colocaría un ejercicio cualquiera y ustedes me dirían, se resuelve por aquí y empezamos a resolver, ¿ok? No sé si les parece bien. Y ya la siguiente semana, que es el próximo sábado, pues ya tendrían que estar presentando el examen, ¿ok? Bien. Entonces, bueno, me despido, espero que se pongan a estudiar bastante. Les muestro nuevamente las tablitas, allí están en el aula virtual, están todas las tablas de las identidades, de las razones trigonométricas, ténganlas a la mano. Y bueno, muchos éxitos, cuídense y feliz fin de semana para todos.